Bien, hoy llegamos al tema número 10 de nuestra serie, hermanos, 10 metas bíblicas para verdaderos discípulos. Metas, hermanos, que en este año si nos proponemos, vamos a poder crecer espiritualmente porque no son cosas, hermanos, que estén fundadas en la psicología, en el coaching, en la motivación personal, etcétera. Son cosas, hermanos, bíblicas, son cosas, hermanos, que son propias de los discípulos del Señor y que están basadas en la Biblia, hermanos. Entonces, si me permiten, les voy a compartir el tema de hoy. Vamos a la presentación. Y miren, hermanos, es el tema de hoy. El tema con el que cerramos esta serie, hermanos, de 10 metas bíblicas, y es compartir el Evangelio, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me escuchan bien? Amén. Amén. Compartir el Evangelio, hermanos. Es con lo que cerramos esta serie, hermanos, y vamos a avanzar en el tema entonces. Y vamos a nuestra cita base, hermanos, la cual está en el Evangelio de Lucas, capítulo final, el capítulo 24, versículos del 44 al 49. Dice así. Miren, dice así en el nombre de Jesús, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Está hablando el Señor Jesús a sus discípulos, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bien, hermanos, en este pasaje, en el Evangelio de Lucas, podemos ver, hermanos, cuando Jesús se reúne con sus discípulos para darles a conocer que Él estaba vivo, que Él había resucitado. Poco antes, los discípulos que habían ido camino a Emaús regresaron a Jerusalén para dar testimonio de que habían encontrado al Señor. Y esto le estaban hablando, hermanos, donde estaban reunidos los apóstoles. Y entonces es ahí donde Jesús se aparece, hermanos, y habla estas cosas. Entonces les recuerda que son lo que había acontecido, que Jesús había muerto, pero que ahora estaba vivo, es lo que él ya les había hablado. Él ratifica aquí en el versículo 44, hermanos, que son palabras que él ya había hablado y que les había anunciado que era necesario que se cumpliesen. Y entonces, hermanos, refiere a lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y nuestro Señor Jesús está aquí, hermanos, haciendo una referencia, hermanos, al canon hebreo. El canon hebreo, hermanos, es el compendio, hermanos, de lo que hoy nosotros tenemos como el Antiguo Testamento, ¿sí? La ley de Moisés es el Pentateuco, esos 5 libros. Los profetas, hermanos, son los profetas mayores, los profetas menores, pero también tenemos el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Samuel, el libro de Reyes, hermanos. Y los salmos o los escritos son todos los otros libros, ¿no? Los salmos, los proverbios, Eclesiastés, Esdras, Nehemías, las crónicas, el libro de Daniel también está aquí, está Ruth, está Esther. Entonces, hermanos, hoy aquí, hermanos, cuando dice aquí el Señor, está escrito de mí, se refiere al canon hebreo, lo que hoy nosotros tenemos como el Antiguo Testamento. Jesús está diciendo, era necesario que se cumpliese todo lo que ya había sido profetizado, todo lo que ya estaba escrito de mí, todo lo que se había anunciado, y entonces ustedes puedan comprender que yo soy el Cristo. Y les abrió precisamente el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, hermanos. Pero vean, hermanos, lo que dice el versículo 46. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ya había referido, hermanos,
¿Dónde estaba esto profetizado? Y entonces ahora da una orden y que se predicase, bueno, les recuerde la orden y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, esta es una de las citas más claras acerca de la gran comisión. El Señor quiere que nosotros compartamos las buenas noticias de salvación, que nosotros prediquemos en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y a los apóstoles les tocó, hermanos, comenzar desde Jerusalén. Ustedes saben que en el libro de los Hechos Él refiere que esta obra va a comenzar en Jerusalén, continuará en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice aquí el versículo 48, ustedes son testigos de esas cosas. Jesús les refería, hermanos, a sus discípulos que eran testigos de lo que les había hablado, testigos de las escrituras que sábado con sábado leían, hermanos, en las sinagogas y que desde niños estaban aprendiendo. Entonces, ellos no podían, hermanos, negar la evidencia de que Jesús estaba frente a ellos con pruebas indubitables de que había resucitado, y entonces todas las escrituras confirmaban los hechos que Jesús vino a cumplir y que ahora entonces Él tenía toda la autoridad para mandarlos a predicar, hermanos. Dice aquí, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, refiriéndose al Espíritu Santo, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es necesario que para esta obra de compartir el Evangelio, hermanos, los discípulos reciban el poder del Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén, Israel. Bien, gracias, hermanos. Bien. Pero entonces, compartir el Evangelio, hermanos, quiere decir que compartamos el mensaje de Dios. ¿Y qué es el mensaje de Dios? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere que nosotros compartamos con las demás personas? Una de las citas o de los pasajes eh, más claros y también condensados respecto de este tema es lo que podemos encontrar en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Dice Pablo lo siguiente a la iglesia de en Corinto, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, hermanos, si ustedes pueden ver aquí, les he resaltado algunas palabras. El Evangelio, hermanos, cuando es predicado a alguien, esa persona que escucha el Evangelio, lo recibe. Pero también, hermanos, Dios permite que en él persevere, ¿sí? También permite, hermanos, que esa persona lo retenga. Y entonces queda evidencia, hermanos, de que ha recibido la palabra, ha perseverado en ella, la retiene en su corazón. Y entonces, hermanos, hay evidencia de que esa persona es salva. Si no, ha creído en vano. ¿Y qué es lo que enseña Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Las escrituras mismas que Jesús refería, la ley, los profetas, los salmos. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. La misma base, hermanos, que anunciaba, profetizaba, daba, hermanos, todos los ejemplos de la obra de Cristo. Dios quiere, hermanos, que compartamos el Evangelio porque es el mensaje que el hombre necesita. Es el mensaje que puede libertar su corazón de su condición espiritual. Es el mensaje que lo va a rescatar de la condenación y lo va a poner en la relación correcta con Dios. El mensaje del Evangelio, hermanos, es la obra de Cristo. Y esto, hermanos, todo está basado en las escrituras y cuando Cristo ya estaba presente le dio cumplimiento cabal a cada una de ellas, de manera que es congruente la obra de Cristo con lo que se decía de él.
Y entonces, este es el mensaje, hermanos, que los discípulos salieron a predicar, con la ayuda del poder de Dios a través de su Espíritu. Bien, entonces, hermanos, aquí hay algunos elementos acerca de nuestra fe. Los reformadores decían esto: una persona que ha querido el Evangelio tiene que reunir estas características, hermanos. Notitia, o sea, es una palabra en latín que refiere a noticia, es información, es conocimiento de la obra de Cristo, su nacimiento, su vida, su ministerio, sus oficios, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, su glorificación y su regreso, hermanos. También, hermanos, tiene que haber ascensus, es decir, que tiene que asentir, tiene que afirmar la persona. ¿Qué tiene que afirmar? Bueno, tiene que confesar afirmativamente que la obra de Cristo es real y es congruente a las Escrituras. La persona que tiene fe, hermanos, en la obra de Cristo afirma que es real. Y también tiene fiducia, que es confianza o que es fe. Es decir, que esa persona cree en la obra de Cristo para salvación. Su confianza en su salvación está en la obra de Cristo, solo en la obra de Cristo. ¿Sí? Con un- ¿Y en qué confía esa persona? Bueno, confía en que la vida de Jesús es una vida en santidad, que su muerte es una muerte sustitutiva y expiatoria. Sustitutiva se refiere a que fue en nuestro lugar, y expiatoria fue en que Él pagó por nuestro pecado y que quitó, hermanos, el enojo, la ira de Dios sobre nosotros. Y que también, hermanos, tiene confianza en su resurrección, una resurrección confirmativa de la victoria que Jesús había alcanzado. Es decir, la ofrenda de su cuerpo y de su sangre, hermanos, en esa cruz fue aceptada. Y la resurrección es muestra, hermanos, de que finalmente se hizo el pago y entonces todo está consumado. Entonces, hermanos, nuestra fe, hermanos, y lo que nosotros predicamos necesita generar, hermanos, esto, información o conocimiento de la obra de Cristo, que las personas puedan confirmar esto con su corazón, decir, esto es real, y que además confíen o que tengan fe en lo que Cristo ha hecho, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Bien, hermanos. Dice Pablo, hermanos, a la iglesia en Roma, dice aquí en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Hermanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien. El Evangelio, hermanos, hemos dicho que es que Cristo murió por nuestros pecados, fue muerto, fue sepultado y resucitó. Y todo esto es conforme a las Escrituras. Y es lo que Jesús mismo dijo, todo esto estaba escrito acerca de mí. Entonces, hermanos, cuando nosotros predicamos este mensaje, esto es poder de salvación para el que lo cree, hermanos. Y no importa, hermanos, quién sea esa persona. Aquí Pablo está haciendo esta división de cómo se veía el mundo, hermanos, en el primer siglo, los judíos y los griegos o los gentiles. Entonces, no importa, hermanos, quién sea la persona que escucha ese mensaje y lo cree. El tema es que si lo cree, puede, hermanos, recibir la salvación. Porque el Evangelio, el mensaje que se predica acerca de Cristo, es poder de salvación para todo el que cree. Y entonces regresamos al Antiguo Testamento. Aquí Pablo hace una referencia al Antiguo Testamento, al profeta Habacuc, y donde dice, hermanos, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces se trata de creer. ¿Cuál es la justicia de Dios? Bueno, la justicia de Dios es que nosotros, siendo pecadores, siendo hermanos personas contrarias a Dios, con una vida de maldad, con una vida alejada de Dios, una vida de esclavitud a Satanás y que siempre estuvimos en el error, es decir, en el pecado, nosotros que estábamos en condenación necesitábamos, hermanos, por justicia,
recibir toda la ira de Dios. Pero Dios, hermanos, tomó, hermanos, nuestro lugar y puso a Cristo en esa cruz. Y entonces toda la ira de Dios recayó sobre Cristo. Y Él pagó, hermanos, lo que nosotros teníamos que pagar. Si hubo justicia, la ira de Dios se satisfizo, hermanos, en el sufrimiento de Cristo, en la muerte de Cristo. Ahí hubo justicia. Él ya pagó en lugar nuestro. Y si nosotros creemos que Él hizo eso por nosotros, hermanos, ese es el poder de salvación que viene en nuestras vidas. Se revela esta justicia por fe y para fe. Se trata de creer que Jesús lo hizo por nosotros. De modo que entonces ahora somos aprobados. Si tú crees, si yo creo, somos aprobados delante de Dios. Somos aprobados a los ojos de Dios. Porque la vida justa, la vida santa, la vida de obediencia y de integridad de Jesús pasa a nosotros. Porque Él cargó nuestro pecado. Hay un intercambio. Esto es la doctrina de la justificación. Estamos hablando de la doble imputación. Él tomó nuestro pecado, pero nosotros tomamos su vida. Entonces ahora somos justos delante de Dios. Y por esa justicia que hay ahora sobre nosotros, por creer en Él, hay vida para nosotros. Estamos aprobados delante de Dios. Y eso, hermanos, es lo que nosotros necesitamos predicarle a las personas. Fe y confianza de salvación en Jesús. Pablo mismo dice aquí en esta carta, hermanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bien, pero hay otra cosa. La predicación de la palabra trae fe a las personas que lo escuchan. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y miren lo que dice 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, ¿sí? Es la sabiduría humana. Entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios decide, Dios determina que la gente le conozca a través de la predicación y que de esa manera, al creer en la palabra de lo que Cristo hizo, la palabra de la cruz, la palabra del Evangelio, la gente que lo crea sea salva. De manera que cuando alguien predica el Evangelio, Dios obra en las personas que escuchan para traerles fe. Por eso la fe viene por el oír de la palabra de Dios. De modo, hermanos, me voy a regresar una. De modo que entonces aquel que cree, hermanos, la palabra de Dios y confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, esa persona es salva. Porque está, hermanos, aquí creyendo en el Evangelio, creyendo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Bien, bien, hermanos. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que Dios quiere traer salvación a las personas. Y la gran comisión de ir y predicar el Evangelio está expuesta en los cuatro evangelios. En Mateo está del 28, en capítulo 28 del 16 al 20. En Marcos está en capítulo 16 del 14 al 20. En Lucas está en el capítulo 24 del 44 al 53. Y en Juan está en el capítulo 20 del 19 al 23, hermanos. La gran comisión está en los cuatro evangelios, hermanos. Y es un mandato para todos los discípulos, para todos los que han sido salvos, los que han creído en la obra de Cristo, ¿sí? Aquellos que le recibieron y que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si nosotros hemos recibido a nuestro Señor como nuestro Cristo, como nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador, y como el Señor de nuestras vidas, este mandato es para ti y para mí. Compartir el Evangelio. Llevar esta noticia de salvación
porque eso es lo que significa evangelio, la buena noticia. Bueno, ¿la buena noticia de qué? De que Dios, hermanos, envió a Cristo para salvar al mundo. Esa es la buena noticia. Es una buena noticia porque es una noticia de salvación. Entonces, tú y yo, si hemos recibido a Jesús como nuestro Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, este mandato es para ti y para mí. Vean lo que dice Romanos 10 del 14 al 15. Enviados por Dios. Es que Dios de verdad quiere, hermanos, que nosotros compartamos el Evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La gente, ¿cómo puede invocar a Jesús si no han creído en Él? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si alguien no les predica, hermanos, ¿cómo van a creer si nunca han oído de Él? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Necesita haber forzosamente alguien que les lleve la palabra de Dios. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Necesitamos enviar y necesitamos ir. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Evangelio. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. Es que, hermanos, Dios ha amado de una manera impresionante al hombre. Lo ha amado de manera eterna, dice el profeta Jeremías. Vean, hermanos, el Evangelio de Juan capítulo 3, del 16 al 18, es una porción súper conocida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Porque, porque está aquí esto, hermanos. El que en Él cree no es condenado. Dios manda a su Hijo para salvarlo, pero se salva a través de creer, hermanos, en Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, otra vez, hermanos, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es, hermanos, un paralelo de lo que Lucas nos dice en el capítulo 24 y que leímos al principio. Necesitamos predicar en el nombre de Jesús el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Vean, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Este es el corazón de Dios, hermanos. Aquí en el versículo 4 se refiere a Dios, el cual quiere, o sea, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí está expuesto el corazón de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre no podrá ir al Señor, no podrá ir a Dios, hermanos, si no es a través de Jesucristo. No hay otro camino, solo Jesucristo, porque Él es el que se dio por nosotros, por nuestro rescate. Hermanos, es un mensaje, hermanos, de amor de Dios hacia el mundo. Es un mensaje de salvación por medio de Cristo. Es un mensaje, hermanos, que el hombre necesita escuchar, porque es lo único que lo va a libertar de su oscuridad, lo único que va a quitar las tinieblas de su vida. ¿Vamos bien? Amén. Amén. De manera, amados hermanos, que también nosotros tenemos que hacer una defensa del Evangelio. Gálatas 1, del 6 al 8 dice lo siguiente. Pablo escribe a la iglesia en Galacia y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, es decir, de Dios, para seguir un evangelio diferente, pero hace la aclaración. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
El evangelio de quién trata? De Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Vean lo que dice la carta de Judas. Dice Judas en los versículos 3 y 4, solamente tiene un capítulo, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por el Evangelio, por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos. ¿Qué hacen estos hombres impíos que han estado encubiertos en la iglesia? Convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, voy a regresar aquí un poquito. Aquí está. No hay otro evangelio, hermanos. No hay diferentes evangelios, no. Hay un solo evangelio, el cual habla de la obra de Cristo. Sin embargo, hay quienes buscan torcerlo, buscan pervertirlo. Bien. ¿Y qué nos dice? Eso nos dijo Pablo en Gálatas. ¿Qué nos dice Judas? Bueno, hay quienes este evangelio, esta fe que nos ha sido dada por Dios, hay quienes buscan convertir la gracia de Dios, porque el evangelio es sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios es que en lugar de que nosotros muriéramos por nuestro pecado, Cristo murió por nuestro pecado. En lugar de que nosotros pagáramos con nuestra vida para satisfacer la ira de Dios justa y de verdad justa sobre nuestro pecado, Cristo fue el que lo pagó. Entonces ahí está la gracia de Dios. Pero ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, hermanos, hay muchos intentos por deformar, por modificar, por pervertir, por desviar el Evangelio o por cancelarlo. Ustedes saben cuánta oposición hay. La oposición, hermanos, está registrada en la Biblia. No solamente sobre estos falsos maestros que las cartas diversas en la palabra de Dios nos enseñan, sino que Satanás mismo quiso obstaculizar el Evangelio, tentando a Jesús después de que fue a ayunar en el desierto, buscando que Pedro le dijera que no fuera a Jerusalén para que fuera crucificado, y, e infinidad, hermanos, de otras citas que nos muestran cómo Satanás buscaba impedir que Cristo cumpliera con su misión. Hoy, hermanos, hay muchas otras trabas, hay muchos obstáculos, hay oposición, porque este es el mensaje que Dios trae para que el ser humano sea libre. Entonces, cada uno de nosotros como verdaderos discípulos necesitamos tomar con seriedad la encomienda que Dios nos ha dado. Predicar el Evangelio, enseñar a guardar a otros lo que Jesús ya nos enseñó a guardar a nosotros. Hermanos, definitivamente lo, lo más revolucionario, lo más contracultural que nosotros podemos hacer en nuestra vida es predicar el Evangelio. Porque el status quo, es decir, la condición del mundo, es contraria a Dios. El sistema, hermanos, es contrario a Dios. Está caído, está en pecado, está perdido, está podrido. Pero solamente el Evangelio puede hacer la diferencia en la vida de las personas. Porque les presenta a Cristo, les presenta su obra. Es una obra a favor de ellos. Y nosotros necesitamos predicarla porque no sabemos, hermanos, literalmente no sabemos a quién Dios le va a tener misericordia, como la tuvo con nosotros, para sacarlo de esa condición espiritual, pasarlo de muerte a vida. Pasarlo, hermanos, eso lo dice Juan 5:24. Pasarlo, hermanos, de la potestad de las tinieblas al reino de Jesús. Eso está en Colosenses 1, del 13 y 14, hermanos. Pasarlo, hermanos,
de verdad, que se conviertan, que abran sus ojos, hermanos, y vengan de Satanás a Dios. Eso está en Hechos 22, hermanos. Necesitamos predicar este evangelio porque es el único método para que el hombre sea salvo. Hermanos, si nosotros abrazamos esta misión, nuestras vidas habrán cobrado sentido y propósito. Dios desea que cada uno de nosotros seamos portavoces del evangelio. Desea que de la manera en que nosotros fuimos rescatados por la palabra de la cruz, otros al escucharla, también Dios les traiga fe y asimismo sean salvos. No es fácil, yo lo sé, pero es lo necesario, hermano. Dios nos llamó como iglesia a predicar el Evangelio. Dios nos llamó como discípulos a predicar el Evangelio, desde aquí hasta lo último de la tierra. Entonces voy a dejar de compartir, hermanos, la palabra. Hasta aquí el mensaje de hoy. Sin embargo, quisiera saber si hay alguien que tenga fórum, alguien que nos quiera compartir lo que Dios le ha hablado, hermanos, en este mensaje. Los escucho. Yo, Isra, buenas noches. Adelante, Leti. Eh, pues antes que nada, gracias a Dios por tu vida, Isra, por compartirnos esta palabra. Eh, pues tenemos una gran misión para compartir el Evangelio, para que más personas conozcan el amor y la palabra de Dios. Yo me quedo con el amor que Dios nos tiene al darnos a su Hijo y que de verdad le pidamos a Dios y Dios nos ayude a tener ese conocimiento más de su palabra para poder compartirlo. Con eso me quedo, Isra. Gracias. Gracias, Leti. Gloria a Dios por tu vida. Gracias por el fórum. ¿Alguien más, hermanos, alguien más, hermanas, que quiera retroalimentarnos y bendecirnos con lo que Dios le habló en este mensaje? Yo, hermano Isra. Adelante, Maru. Bueno, pues primero que nada, pues sabemos que esa es una encomienda que nos da nuestro Señor Jesús. Bueno, le dio a los discípulos, ¿no? Que fueran y predicaran el Evangelio a toda criatura. Realmente yo me quedo con esa palabra que nos dijiste, ¿no? Es una encomienda. Cuando tú, bueno, yo recién ingresé al Evangelio, te reciben y te dicen, Dios tiene un propósito muy grande para tu vida. Dios tiene grandes promesas para tu vida. Ahora yo he entendido cuál es el propósito y como nos dijo una vez el pastor Eric, cuando venga un hermano y dile, Dios tiene un propósito para tu vida, pero dile de una vez realmente cuál es su propósito. El que una vez que tú conozcas a Cristo, lo puedas proclamar y también compartir a otros. Y es eso. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, Dios nos ha elegido, nos ha predestinado. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que orar a Dios que nos muestre los verdaderos discípulos, porque así como la palabra también es como la semilla, ¿no? A veces cae en buena tierra, que cae en piedras. Bueno, la parábola que explicó Jesús de la semilla, siento que así son las personas. Pero también yo me quedo con una cita que tú un día me dijiste, y la estoy buscando y no recuerdo. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, nosotros, ¿qué nos toca? Sembrar la semilla, compartir el Evangelio. El Evangelio es Cristo, no es una palabra, es una persona, es Cristo. Entonces, tú compartes quién es Cristo en tu vida, yo lo comparto quién es en mi vida, qué ha hecho en mi vida, y ser esos testigos, ¿no? Ser esos testigos porque lo dice también la palabra, a los suyos vino y no lo recibieron.
Yo lo puedo ver que tú le compartes a tu familia y no todos te escuchan, pero Dios me ha permitido compartirles a otras personas ajenas a, y son las que te escuchan, son las que ponen atención. Pero si Dios tiene misericordia de esa persona, dará el crecimiento. Y pues ahí es la encomienda, ¿no? No, no dejarlos, no soltarlos, por eso hay que prepararnos porque de verdad que ya son, los tiempos están marcados y si Dios nos mandó esa encomienda, pues que nos encuentre compartiendo su evangelio. Amén. Amén. Gracias a Dios por tu vida, Maru. Es Romanos 9 del 15 en adelante, la cita que tú estás aquí trayendo al fórum, pues es la misericordia de Dios. No depende Ujú. entonces de quien quiere o del que corre, es de quien Dios se compadezca, es de quien Dios tenga misericordia. Y efectivamente, mis hermanos, tú no sabes a quién Dios le va a tener misericordia, pero sales como el sembrador a dar, a dar la palabra, a dar la palabra. Sea Dios obrando, hermanos, en nuestras vidas. Oremos, sí, efectivamente, por aquellos que Dios ya tiene preparados para la vida eterna, de manera que al encontrarse con nosotros, hermanos, ellos reciban vida, porque nosotros les estamos llevando la palabra que trae vida. Amén. Gracias, Maru, por este foro.